estructura que vemos en la tomografía mucho más densa y que es periférica y que recubre a todo el hueso, ¿listo? Que es como en nuestro margen, la parte que delimita estas imágenes, esta que sería en una sola dimensión, ¿vale? Pero quiero que se la imaginen como esa estructura que recubre todo. Entonces, en sus laterales lo vamos a ver así, como más blanco, como más denso, ¿cierto? Más radiopaco sería. Aunque aquí ya no vamos a utilizar esa nominación radiopaco o radiolúcido, tanto porque vamos a introducir un nuevo término, yo creo que en la próxima clase, que es la esclerosis. ¿Listo? Entonces, tenemos esa matriz ahí, tenemos la cortical y básicamente la cortical le da la forma a todos los huesos que ustedes ya han visto en anatomía. ¿Listo? Clave el día de hoy que vamos a ver fracturas es seguir esa cortical. La cortical del hueso es continua, no tiene interrupciones normalmente. ¿Listo? Es variable el grosor. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay una parte más ancha, más angosta, más ancha. ¿Listo? Y va variando dependiendo de la proyección, que eso es simplemente un artefacto de imagen. ¿Listo? Pero cuando se presenta una fractura, pues va a haber una interrupción ahí de forma abrupta que se va a ver negra, o sea, se va a ver como le llamamos antes radiolúcida. ¿Listo? Esas serían las soluciones de continuidad. Es muy fácil identificar fracturas. ¿Listo? Y dentro de esa matriz ósea me encuentro yo con esas trabéculas que si ustedes se ponen a revisar bien aquí se ven así como un entramado, un enlazamiento de todas esas, toda la estructura ósea, ¿sí? Que en medio de todo se ve un poco más gris, ¿cierto? Entonces, a diferencia de lo que habíamos visto en el tórax, que el hueso lo veíamos como una estructura compacta, ahorita el hueso lo vamos a dividir de esa manera. ¿Listo? Entonces, ese es el énfasis que quiero hacerles. Otra cosa importante, como ustedes se dan cuenta, nosotros con las imágenes tratamos de hacernos a una idea de un objeto tridimensional que es el cuerpo humano con imágenes en una sola proyección. Entonces, para aproximarnos más a la tercera dimensión, nosotros vamos a hacer un efecto de 2D, por así decirlo. Vamos a tomar una imagen frontal que en la mayoría de los casos en la imagenología de extremidades va a ser antero-posterior, aunque aquí no importa mucho eso, y una lateral. ¿Listo? La lateral se toma a 90 grados, proyección ortogonal. ¿Listo? Pero en algunos casos, por ejemplo en esta proyección que es bien frecuente, que es la del hombro, se pueden tomar unas imágenes que se llaman oblicuas. ¿Listo? En la próxima clase o en la plataforma les voy a cargar cómo hacen los técnicos o cómo es la técnica que utilizan ellos para obtener las imágenes, así como se pone al paciente en la placa y ¿listo? Los que se vayan a hacer residencia de ortopedia México o de radiología, es posible que les toque entender esa técnica para obtener también las imágenes. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a tomar siempre dos proyecciones y las lesiones que se encuentren tienen que tener relación en esas dos proyecciones. Es probable que en una proyección se vea menos y en otra se vea más, dependiendo de dónde esté ubicada la lesión. ¿Listo? Genera mucha duda cuando se ve en una proyección y la otra se ve normal, o sea, el par radiológico se ve normal y una se ve anormal. Entonces, en esos casos, bien sea, se puede repetir la imagen o tomar proyecciones adicionales, que por tiempo no creo que alcancemos a verlas en este curso, pero también podemos hacer una tomografía. Recuerden que la tomografía también valora muy bien el hueso, entonces es la opción que a continuación nos queda y ayuda bastante en algunas estructuras que son complejas, por ejemplo el hombro. ¿Listo? Del hombro, ¿qué es importante recordar? De la clavícula ya hemos hablado en su porción proximal y en la porción distal está la articulación acromioclavicular, ¿cierto? Esa hay que observarla muy bien porque esa relación es así como está ahí, muy estrecha.
Si se presenta una lesión y ustedes encuentran la clavícula por acá arriba, donde les pongo el puntero, se van a encontrar con una clavícula que sobresale aquí con una tecla de piano. Esa es la luxación acromioclavicular. ¿Listo? Que tendrá pues una implicación en hacerle una reparación quirúrgica más allá de la inmovilización, que suele ser el manejo inicial de las lesiones en ortopedia. ¿Listo? ¿Qué otra estructura es importante valorar acá? La escápula. ¿Listo? Entonces les recomiendo que ahora sí ustedes sigan todo el contorno, o sea, toda la cortical. Yo ahorita se las puse en colores porque necesito hacer la remarcación de las estructuras, pero lo importante es seguir esa cortical para que no vayan a haber fracturas, soluciones de continuidad, que más adelante las describimos. Pero ¿por qué es importante valorar la escápula en una radiografía de hombro? ¿Y por qué tiene que salir toda la escápula como ustedes la ven ahí? Porque cuando hay una lesión de la escápula, que usualmente es por trauma, piensen en que el trauma es de alta energía y eso me obliga a estudiar el tórax, incluso el cuello y la porción toracoabdominal. ¿Listo? Entonces, para que se lesione la escápula se necesita mucha energía impresa, por lo tanto, pues necesito estudiar más allá de eso. ¿A la escápula qué se le hace cuando se fractura? Nada, ¿cierto? Pero hay que estudiar más allá. Tengo yo la cavidad glenoidea, que es esta estructura aquí, ¿cierto? Como un vasito ahí, como un recipiente, ¿cierto? Que se ve mucho más claro acá y que tiene su propia cortical, como ustedes se dan cuenta. Esa imagen característica siempre tienen que observarla y además vemos que la cabeza humeral hace el efecto de inserción ahí a ese nivel. Esa es la articulación del hombro, la principal, la articulación glenohumeral. ¿Listo? Con la cabeza del húmero, ¿sí? Ustedes se van a dar cuenta que tenemos esta estructura aquí que es el troquíter, donde se insertan la mayoría de los tendones del manguito rotador, ¿cierto? Excepto uno, que después me van a decir. Y aquí sobre la parte frontal estaría el troquín, que es otra estructura sobresaliente del húmero proximal, ¿vale? Entonces miren todo lo que podemos ver en un hombro y todo lo que hay que valorar. Articulaciones, 2. Tenemos a la clavícula en toda su extensión, la escápula en toda su extensión y parte del húmero proximal con unas estructuras específicas. Después vemos lesiones. ¿Listo? Entonces también empiezo diciéndoles que cuando se encuentren con una lesión a nivel de el hombro, ustedes tienen que pedir así una radiografía de hombro que incluye una placa frontal y una lateral, a menos que ustedes especifiquen otra cosa. Para el hombro sí hay varias proyecciones especiales. Bueno, continuando, podemos hacer una valoración del húmero con una proyección específica que sería la del húmero, que me lleva a mí a observar la parte proximal, que es la epífisis proximal. Tengo la diáfisis, esta proyección es especial para evaluar la diáfisis, sobre todo cuando hay fracturas, y la porción distal, que también sería la epífisis. Miren que en la porción distal yo tengo ya una estructura diferente, donde me encuentro los epicóndilos y la fosa olecraneana, básicamente. ¿Listo? Entonces tengo el epicóndilo medial y el epicóndilo lateral, que el lateral suele ser más grande en el húmero, a diferencia de la rodilla. ¿Listo? Y me sirve muy bien para valorar esa estructura. ¿Qué le veo yo de problema? Que ahí se ve muy pequeñita la parte distal y no está como enfocada, no está centrada, ¿cierto? Hay proyección especial para el codo. ¿Listo? También, frontal y lateral. ¿Qué es lo importante de la articulación del codo? Ver esa articulación, ¿sí? Que se compone ya de 2 y hasta 3 huesos. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? El húmero con los epicóndilos genera aquí como una especie de tronco, ¿sí? De una tróclea, donde el olecranon, que es la porción proximal del cúbito, va a generar su movimiento de flexión y extensión del antebrazo, ¿cierto? Cositas importantes a tener en cuenta ahí. En la lateral, la tróclea, ¿sí?
me da esta forma característica aquí como un reloj de arena, si se dan cuenta ustedes acá en la parte superior y la parte inferior. Cuando hay lesión de los epicóndilos por fracturas, ese reloj de arena se suele quebrar, se suele fragmentar también. Entonces, como técnica de referencia rápida, les puede servir valorar esa porción. ¿Listo? Tengo yo acá donde estoy apuntando una apófisis que sale aquí, que es la apófisis coronoides, listo, en el epicóndilo lateral, donde se inserta el radio. Como ustedes ven, el radio es como una cosita muy frágil a nivel proximal, muy pequeño, listo, y es muy luxable a este nivel. Entonces, el radio en las lesiones por fractura del cúbito se suele luxar a nivel proximal, cosa que cambia en el antebrazo distal. ¿Listo? También, como signo de lesión en el codo, suelen aparecer por aquí unas almohadillas de grasa que no se ven en este caso. ¿Listo? Que suelen ser signos de inflamación. Eso las vemos más adelante. Antebrazo. En el antebrazo es importante valorar el cúbito y el radio. Recuerden que el radio inicia más pequeño, termina más grande en la porción distal, y que tanto el radio como el cúbito tienen unas apófisis que se llaman estiloides. Entonces aquí está la del radio, aquí está la del cúbito, y suelen ser asientos de fracturas y de deformidad de la muñeca. ¿Listo? Se le puede hacer una magnificación a esa estructura, pues que sería la proyección de la muñeca, que no deja de ser una especial del antebrazo. ¿Listo? Otras proyecciones que se piden en la mano. Miren, en la mano nosotros no podemos pedir una lateral porque todos los huesos del carpo y las falanges quedarían superpuestas, no las alcanzo a ver bien ahí. Entonces, hay una proyección, o mejor dicho, en la radiografía de mano se compone de la frontal y de la oblicua. ¿Listo? Entonces, ¿qué puedo valorar aquí yo? Los huesos del carpo, ahorita los ampliamos, los metacarpos y las falanges. Recuerden que después del primer metacarpiano solo hay 2 falanges y para el resto hay 3. ¿Listo? También me sirve para valorar la porción de la epífisis distal del radio y el cúbito. Huesos del carpo son 8. ¿A cuál quiero que le pongan especial atención? Al escafoides. ¿Listo? Entonces, aquí con el escafoides tenemos nosotros una cosa importante. Comentarles que el escafoides, o mejor dicho, que habíamos mencionado que los huesos estaban bien vascularizados, ¿cierto? Pero los huesos, algunos huesos, por su conformación, tienden a tener problemas o suelen ser más delicados, por así decirlo, en esa vascularización. Entonces, ¿qué pasa? El escafoides es uno de ellos. Cuando yo tengo fracturas o lesiones en general, se puede generar una lesión de la vascularización. Entonces, si yo no corrijo bien esas lesiones, por ejemplo aquí en el escafoides, se presenta lo que se llama una necrosis avascular. ¿Sí? Me interrumpe el flujo sanguíneo por una arteria que va directamente hasta acá, y este hueso pues se necrosa y se queda muerto. ¿Listo? Entonces me produce bastante artrosis de la mano. Por eso es importante identificar muy bien esos huesos y buscar lesión. Además que el escafoides suele ser el que más se lesiona porque está sobre la base, sobre el punto de apoyo cuando hay lesiones, tanto de la forma convencional, que es con la mano abierta, como con la mano cerrada sobre el carpo. ¿Listo? El escafoides lo consiguen como hueso navicular porque se parece a un barquito también, no tanto aquí, pero en algunas proyecciones que vamos a ver si tiene esa forma. ¿Listo? De estos sí les recomiendo que se familiaricen por ahora con los huesos del carpo. Ahí se los dejo a todos en su configuración usual frontal. De la cadera que es importante, hay una proyección de la cadera, también hay una lateral que es con el paciente en decúbito, con flexión de la cadera y el rayo lateral, pero esa casi nadie la sabe tomar, o no sé si es que no les gusta a los técnicos, pero uno realmente debería pedirla también. En general, cuando uno pide una radiografía de cadera, le suelen
recortar aquí este pedacito y ya nada más. Pero traten de medir la cadera con su lateral respectiva. En los adicionales les subo la imagen de la técnica y de la imagen que uno debe obtener. ¿Qué es importante valorar? Se puede valorar el sacro, que está junto con el resto de los huesos que conforman el anillo pélvico, ¿sí? En una estrecha relación. Aquí estaría el ilíaco, el isquion, el pubis, importantes para lesiones por politraumatismo. ¿Listo? Importante de la cadera en general, debe mantenerse así compacta, debe generar como un anillo ahí, que sería el anillo pélvico. Si el anillo pélvico se ve interrumpido, sobre todo en su porción posterior, acuérdense que aquí está el plejo sacro, que es el drenaje venoso, y ese drenaje es un plejo, se hace en capa. El sangrado puede ser bastante importante. Entonces las fracturas en pacientes politraumatizados de la cadera son bastante críticas. ¿Listo? Hay unas proyecciones especiales de la cadera que se llaman inlet, que es para ver con el rayo desde arriba ese anillo pélvico, a ver si no hay una solución de continuidad más evidente, y una que se llama aulet, que apunta desde abajo hacia el sacro, también para ver el anillo pélvico con más detalle. Ustedes las pueden pedir. ¿Listo? ¿Qué tiene de importancia acá? La articulación de la cadera, que es la articulación acetabular, ¿listo? Donde miren otra vez aquí la cortical, cómo se ve de bien. La cortical la describen en los libros como una línea de contorno suave, ¿sí? Que no tiene ninguna interrupción de forma abrupta, no termina como en esquinas, no está bombada. ¿Listo? Entonces, si eso pasa, uno empieza a sospechar lesiones. Entonces, aquí estaría la cortical de esta cresta ilíaca, ¿cierto? Generando aquí esta articulación. Bueno, eso pues también con la confluencia aquí del pubis y del isquion a ese nivel. ¿Listo? Ahí se inserta la cabeza del fémur, que guarda una relación, no está totalmente pegada. Cuando eso pasa, eso es un fenómeno de artrosis muy frecuente, de la edad sobre todo. ¿Listo? Y la cabeza femoral, que también es una estructura muy característica con su respectivo cuello. Aquí pasa lo mismo que con el escafoides. La irrigación del fémur, ¿sí? Se hace a través del cuello. ¿Listo? Y cualquier lesión a ese nivel me puede producir necrosis avascular. ¿Qué otras cosas me producen necrosis avascular? El uso de corticoides crónico. Sí, también aumenta ese riesgo, sobre todo acá, no tanto del escafoides, sino acá. ¿Listo? Es otra de las porciones que están normalmente bien vascularizadas. Pero si se rompe aquí, esta parte se queda sin una irrigación y esto va a sufrir un fenómeno de necrosis. Después vemos que la necrosis se ve más blanca, más esclerosada, se llama eso. Entonces es un hueso que ha muerto ahí. ¿Listo? Estructuras del fémur, aquí tendría el trocánter mayor, el trocánter menor, y al igual que con la tarea del manguito rotador, aquí también hay inserciones importantes. Por ejemplo, en el trocánter menor se inserta el ilíaco. ¿Listo? Entonces es el que me genera la rotación interna. Aquí se inserta el sartorio, por ejemplo. Y es importante, ¿por qué? Porque a veces en algunas fracturas se generan por un arrancamiento de estas especialidades del hueso, ¿sí? Y no se arranca el tendón, se arranca es el hueso. A esas fracturas le llamamos fracturas por avulsión y ya se presentan justo donde el tendón termina ahí, o a veces los ligamentos, pero entonces son importantes a tenerlas en cuenta y pues varía dependiendo de la inserción de cada músculo. Por eso en lo que es el hombro y en la cadera quiero que los tengan en cuenta. Eso se los voy a dejar como una pequeña tarea para un ejercicio más adelante. ¿Listo? El fémur tiene un problema, que dependiendo del tamaño del paciente, este no cabe en el chasis de los rayos X y a veces no es fácil conseguir en una sola imagen todo el fémur, ¿sí?
Pero más o menos esto es lo que trata uno de evidenciar. ¿Qué pasa con el fémur? Si hay una fractura, recuerden que el hueso está muy bien vascularizado, además dentro hay médula ósea, ¿cierto? Que se va reemplazando de una médula ósea roja a una médula ósea amarilla a lo largo del tiempo, sangra muchísimo. Igual que en la pelvis, una fractura de la diáfisis del fémur puede generar un sangrado tal que le produzca un choque hipovolémico al paciente. Entonces, por eso es importante este tipo de lesiones. ¿Listo? Tenemos nosotros, igual que lo han visto ustedes, la diáfisis y una metáfisis. Sobre todo es importante cuando hay cartílago de crecimiento y la epífisis, tanto proximal como distal. Miren que aquí no se alcanza a ver completo. Pero para valorar completamente, aquí tenemos la proyección de la rodilla. ¿Listo? En la rodilla, ¿qué es importante valorar? Tenemos la porción distal del fémur que tiene unos cóndilos. Uno lateral, que miren que acá es más pequeño que el medial. Así identificamos qué lado estamos viendo de la rodilla. Entonces, si este es el cóndilo medial, la rodilla está en esta posición, sería la izquierda. ¿Listo? Entonces, los cóndilos, una fosita que se llama fosa intercondílea, un espacio ahí de ligamentos y de articulación, de líquido, que ustedes ven aquí, ¿sí? Como la estructura principal de la articulación. Sobre ella se mueve esa bisagra que es la rodilla, ¿cierto? Aquí no solamente hay hueso, también quiero que se lo imaginen con cartílago, y a diferencia del hueso, por ejemplo, el cartílago sí es una estructura avascular. El cartílago se nutre de la irrigación del hueso. Entonces, donde quiera que haya cartílago, que suele ser en las articulaciones, si se presenta una lesión, como una fractura, siempre hay que hacer una intervención más allá de la inmovilización, ¿vale? Si yo tengo una fractura de la rodilla, ahorita vemos, ¿sí? Nuestro paciente tiene que ser intervenido, más allá de ponerle la férula solamente, que eso lo van a ver en ortopedia. ¿Por qué? Por el riesgo de necrosis avascular, no de los huesos de la rodilla, sino del cartílago. ¿Listo? Entonces, otro riesgo de necrosis avascular. Quiero que vean aquí la tibia con sus respectivos platillos tibiales mediales y laterales que forman las espinas tibiales. El platillo tibial es esa línea, ¿sí? O esas líneas de cortical, ¿sí? Que también tienen que ser suaves, ¿sí? Sin interrupciones, importantes a valorar, porque ¿cómo se fractura la rodilla? Puede generar aquí como una solución de continuidad, se ven como unos pequeños cuadraditos y la fractura ya viene hacia acá, de forma lineal. ¿Listo? Usualmente una tibia no se fractura de forma tangencial, sino en forma vertical. Es mucho más difícil de hacer una valoración de fracturas. La clasificación de Chalter, que es como una palabra alemana, es la que prima acá, aunque eso no es tema de radiología, es de ortopedia la clasificación, ¿sí? Para valorar estas estructuras. ¿Listo? Y también el peroné es un hueso accesorio, realmente casi no nos sirve a los seres humanos, el peroné, que me ayuda a darle una ubicación aquí también. El peroné siempre es lateral. ¿Listo? Que también tiene su cabeza, su cuello, ¿vale? Que no tenga importancia para la posición erguida, o tanta importancia, no quiere decir que no sea importante para el estado de salud de enfermedad. ¿Listo? Otra cosa importante a valorar es la patela, aquí quedó, ¿listo? O la rótula, ¿listo? Que en la proyección frontal se ve con ese problema ahí, que está superpuesta a otra densidad ósea, entonces es más difícil de valorar. La lateral me permite valorar la patela y la inserción de los tendones, ¿sí? Fémoro-patelar, con su respectiva articulación, y acá el tibial. A veces, como en las radiografías, es posible valorar si hay lesión, sobre todo de este tendón acá, ¿sí? Aunque no es el estudio de elección
cuando hay lesión tendinosa. Puede sugerirla. Miren que aquí empieza a haber como una estructura, ¿sí?, de tejidos blandos que está bien articulada y que se alcanza a ver bien en esta imagen. Entonces, eso es lo que vamos a ver en la rodilla como de forma esencial. Esta imagen casi nadie la solicita, pero está ahí, lista para solicitarla. Habíamos dicho que aquí no se veía bien la rótula, que me podía generar muchos artefactos, que aquí yo vea solo la parte lateral. Si quiero ver la rótula desde arriba, ¿sí?, pido esta axial de rótula, ¿vale? La axial de rótula es importante porque me ayuda a mí a darme cuenta de esa articulación, la femoropatelar. Miren que aquí esto está muy unido, hay como un pinzamiento. Usualmente debe dejar libre aquí a la patela, ¿sí? Esto suele ser causa común de dolor de rodilla, nadie lo diagnostica y el paciente sigue por ahí rondando con su dolor y a veces es simplemente como de terapias, ¿listo? Pero algunas fracturas que no son evidentes acá se pueden ver aquí con mayor facilidad, ¿listo? Entonces, axial de rodilla. En la pierna me ayuda a valorar pues precisamente estos huesos, la tibia y el peroné en su extensión. Recuerden que también son huesos largos, podrían ser un asiento de sangrado, no tanto como el fémur, pero ahí van, ¿listo? Y para ampliar el conocimiento de lo que sería la pierna, tengo yo una radiografía específica que es el tobillo, ¿listo? El tobillo es una articulación compleja y frecuente de lesionarse, y las lesiones suelen ser simples. La paciente usualmente está caminando en tacones altos, se le dobla el pie, ¿cierto? Entonces cuando se dobla el pie se cae por las escaleras. Entonces, es muy frecuente, ¿cierto? Entonces se presenta por inversión forzada, ¿vale? Entonces todo esto es una articulación. Entonces habíamos dicho, siempre que hay una lesión intraarticular, eso usualmente requiere una exploración quirúrgica, ¿vale? ¿Qué estructuras hay aquí en el tobillo? Tengo yo el maléolo lateral y el maléolo medial, ¿cierto? Habíamos dicho que el peroné era la estructura lateral. Tengo yo la articulación tibio-astragalina, ¿vale? Que es este espacio de aquí, que cuando están muy separados, porque se puede presentar una luxación, ¿sí? Esto mide más de 4 milímetros, se separa esta relación articular ahí, que también la puedo medir acá, ¿listo? En la proyección lateral alcanzo a ver incluso hasta el calcáneo, ¿listo? Alcanzo a ver el escafoides, que es este hueso que aquí ya no se alcanza a ver, que lo puedo ver en las proyecciones del pie. Este hueso que está aquí es una variante anatómica que se llama el trígono, ¿listo? Que no necesariamente implica una fractura o una lesión. Radiografía del pie aplica lo mismo para la mano, se toma una lateral y una oblicua. ¿Qué se ve en el pie? Aquí sí ya tengo que valorar la mayoría de estructuras óseas. Tengo el calcáneo, el talo, el astrágalo, cuboides, escafoides y las 3 cuñas. Claves para valorar el pie. Igual tengo después del quinto metatarsiano, igual que el quinto metacarpiano, 2 falanges. ¿Listo? Aquí este sería el equivalente al dedo gordo de la mano, 2 falanges. ¿Listo? Bueno, ¿qué es lo más importante del pie? ¿Qué es lo que se suele lesionar? Esta articulación, que es la articulación del isfranc, que es la que me genera a mí luxaciones en el pie, ¿listo? Y fracturas también por arrancamiento de la base del quinto metatarsiano. Son causas comunes de dolor en el pie, ¿listo? Entonces, ¿ustedes saben quién era Lisfranc, el doctor Lisfranc? El doctor Lisfranc era el médico de las legiones de Napoleón. Entonces él veía que los soldados sobrevivientes llegaban a los campamentos, los soldados de caballería llegaban arrastrados por el caballo,
por los estribos. Entonces pues tenían un pie metido en los estribos del caballo y el resto de su cuerpo pues arrastrado hasta allá, ¿cierto? Entonces él se dio cuenta que a este nivel, ¿sí?, estaba la inserción de un ligamento, pues que le puso su nombre, que es el ligamento de Lisfranc, ¿sí?, que solía generar ese tipo de fractura, generaba arrancamiento del quinto metatarsiano. ¿Listo? Ese era el doctor Lisfranc, y después se le mencionó a esta articulación la articulación de Lisfranc. ¿Listo? Entonces, ¿por qué es importante? Por el mecanismo de lesión. Hoy en día pues la gente ya casi no anda en caballo y tampoco pues anda haciendo la guerra en caballos. Hoy en día la lesión que se le asemeja mucho y que genera fractura del quinto metatarsiano, ¿sí?, es la moto. Entonces, ¿cómo es el mecanismo de lesión? El paciente pierde el control y trata de poner el pie en esta posición para detenerse, entonces él se queda atrapado en alguna estructura de la calle, ¿sí?, y genera bien sea el arrancamiento aquí o la luxación, o los dos, ¿vale? Entonces se separa aquí esta relación articular. Puede ser completa o puede ser incompleta, ¿vale? Puede ser solamente el quinto metatarsiano, pero a veces el arrancamiento aquí. ¿Listo? Para el calcáneo hay una proyección especial. ¿Por qué? Porque se ven varias cositas. Cuando se fractura el calcáneo es porque uno cae de pie de una altura considerable. ¿Listo? Entonces se puede valorar directamente con una proyección para el calcáneo. Miren cómo se ve de bien ese entramado trabecular. Se ve la cortical. ¿Listo? Por aquí está el ligamento de Lisfranc, por una parte, ¿vale?, que suele ser una causa común de dolor plantar. Eso, aquí fascia, ¿cierto? Eso sería la fascia plantar. Entonces, a veces es posible verla. Se suele ver calcificada, así con muchos punticos ahí, sobre todo en los niveles de inserción. Y también aquí a veces se ve el tendón aquiliano, que se inserta en la parte posterior del calcáneo. ¿Listo? Cuando hay una disrupción, que de pronto sí se puede ver en esas imágenes, que no se ve en esta, por eso hizo este dibujo, ¿sí?, ahí se recomienda una imagen adicional para ver tejidos blandos. Puede ser una ecografía a ese nivel, que sí se ve muy bien, o la resonancia. ¿Listo? Calcáneo. ¿Qué otra cosa quería decirles con el calcáneo? También suele ser un trauma de alta energía. ¿Qué pasa cuando uno cae de pie de unos 3 pisos? Entonces, debe doler muchísimo, pero la energía se disipa, ¿cierto? Entonces, ¿hacia dónde se va la energía del calcáneo? Se va hacia las rodillas, y de las rodillas se va hacia la columna. Entonces suele ser una causa frecuente de fracturas de la columna lumbar, ¿sí?, porque de fracturas del calcáneo, por ese mecanismo de lesión, hay que sospechar, ¿sí?, una fractura de la columna. Así no duele. Este es el famoso espolón calcáneo, creo que le llaman así. ¿Listo? También causa de dolor. Por aquí se ve la fascia plantar, si la alcanzan a evidenciar ahí, que a veces se ve como más engrosada, como calcificada. Suele ser un motivo de consulta relativamente frecuente, eso a los servicios de ambulatorios. Miren que con una radiografía del pie ustedes se pueden hacer a una idea. ¿Listo? Bueno, ahora sí, después de mostrarles las proyecciones básicas con las cuales nos vamos a mover, las estructuras mucho más esenciales que vamos a utilizar, que pues bien pudiera ser una cosa de anatomía, ¿cierto? Vamos a entrar a hablar de las fracturas. ¿Listo? Entonces, definamos qué es una fractura. La fractura básicamente va a ser una pérdida en esa continuidad del hueso, ¿listo?, que en general lo afecta todo, o sea, coge la cortical y la medular, o sea, esas trabéculas, pero no siempre secciona todo el hueso, ¿sí?
Entonces, si no siempre lo seccionan, se va a llamar incompleta. Eso ya vamos a ver imágenes. Y si hay una sección que es muy característica, identificar una fractura no es lo difícil, eso no es como la competencia, porque esa ustedes ya la tienen con el simple hecho de haber visto una radiografía, sino sus características es lo que vamos a ver ahora, ¿vale? La mayoría son completas. El 90% son por traumatismo, pero hay unas fracturas por debilidad ósea, que son patológicas, donde yo no necesito ejercer una energía adicional, sino que a veces la sola gravedad me produce esas fracturas. Por ejemplo, los pacientes con osteoporosis, con osteopenia. ¿Listo? ¿Qué recomendación les hago yo? Siempre identifiquen el hueso que puede estar lesionado, que eso se hace por clínica, ¿cierto? La clínica de una fractura es dolor, edema o deformidad, no siempre deformidad, ¿sí? Y limitación funcional. Eso es como la tríada de los abscesos que ustedes ya han visto, ¿cierto? Entonces, dolor, edema y limitación. Entonces, si ustedes tienen dolor, edema y limitación en el antebrazo, ¿sí?, de la muñeca, siempre traten de visualizar la articulación distal, ¿sí?, la articulación de la muñeca y la proximal, idealmente. Se lo voy a quitar siempre porque eso no siempre se cumple, ¿vale? Pero en lo posible traten de hacer eso. ¿Listo? Cuando la lesión es intraarticular, o sea, tengo una lesión del codo, pues hay unas proyecciones especiales para el codo. ¿Listo? Entonces, nos habíamos centrado en métodos de estudio, va a ser nuestro primer examen, la radiografía. Siempre traten de tomar 2 proyecciones, esto es de lo más difícil. Por eso esto va de la mano ya cuando estén en su práctica con una buena analgesia del paciente, una reducción adecuada, porque pues estarle poniendo y quitando el chasis al paciente y moviéndolo, pongas en esta posición, en otra, duele. Entonces, pero por eso traten de tener 2 proyecciones. ¿Listo? En los niños, como hay cartílago de crecimiento y se ven las metáfisis ahí, que eso no le voy a hacer énfasis en esta clase, ¿sí?, siempre les recomiendo comparen con el lado sano. ¿Listo? Esa sería como la única forma de saber si realmente es una fractura o no. ¿Listo? ¿Cuándo vamos a utilizar tomografía? Cuando nos quede en duda de estas 2 proyecciones. Cuando sea un paciente politraumatizado grave, sí, porque no necesitamos poner al paciente en una posición específica. Como quédese inquieto, no, el paciente va directamente al chasis, ¿cierto? Y se le puede hacer un scan de todo su cuerpo, que incluye otros órganos internos, aplica mucho para el abdomen, ahora que ven con Álvaro, el tórax, la parte que ya vimos. ¿Listo? Pero entonces no es necesario pues estarlo cambiando de posición, ahí póngase en lateral, si es un paciente politraumatizado grave, está intubado, está soportado, entonces por ese lado puede ser la elección. A eso le llaman un corpotac. ¿Listo? Y miren que cuando hay fracturas complejas podría ser de elección, donde habíamos dicho que había riesgo de necrosis avascular en la cadera, cuando había trauma de alta energía en la escápula, en la columna, cuando quedan dudas, hacia el final, en la próxima clase que les voy a hablar de cómo hacer el abordaje del dolor lumbar con radiografías, ¿sí?, hablamos un poquito de eso. Pero entonces, ante la duda, si hay una deformidad ósea o hay algo, pues piden un ATAC, que es como un estudio relativamente sencillo hoy en día y no se necesita contraste. Entonces, tomografía. La resonancia, que la resonancia sí es un estudio que se requiere entrenamiento especial para leerlo. Miren que no es apropiada para ver la cortical, él como que anula la cortical, pero supera a los demás en ver fracturas ocultas, que ya vamos a ver un ejemplo, fracturas por estrés, que son múltiples microtraumas acumulados a lo largo del tiempo. ¿Listo? Y siempre va a ser de elección en extremidades para visualizar bien los tejidos blandos.
donde hay mucho tejido blando importante de visualizar en el hombro, por ejemplo, en la rodilla, ¿vale? Pero la resonancia sí requiere un entrenamiento que va más allá de este curso. ¿Listo? Entonces, vamos a ver en esencia una interrupción de la cortical, ¿listo? Y como distractores, como artefactos, podría ser el cartílago de crecimiento, algunos canales vasculares que están en los dedos de la mano, ¿listo? Algunas variantes anatómicas que esas por obvias razones no se las puedo mostrar todas porque son cosas muy eventuales de los pacientes. Huesos accesorios como los huesos sesamoideos o los espolones o el trígono, ¿sí? Y las imágenes superpuestas. Entonces, por eso es importante la lateral, sobre todo para disminuir el riesgo de equivocaciones por esto, ¿vale? Huesos accesorios, mírenlos aquí, ¿vale? El trígono, aquí los huesos accesorios de las falanges y un hueso accesorio, ¿listo? ¿Qué tienen ellos? Que su cortical es totalmente continua y no interrumpe la anatomía normal que uno pues tiene que familiarizarse, por eso les trae las imágenes anteriores de lo más esencial, de lo más básico, de lo que sería el esqueleto axial. ¿Listo? Entonces, eso a tener en cuenta. Y lo importante de esta clase es que cuando ustedes vean la fractura, sepan describirla adecuadamente. Esa descripción, más unas clases que espero tengan más adelante, porque hace parte de la rotación de ortopedia, aunque la próxima vez vamos a desarrollar casos clínicos en relación a los hallazgos, ¿sí? Les van a dar a ustedes varias luces acerca del tratamiento, del mecanismo de trauma también, de la importancia de una u otra valoración. Entonces, de esto también pudiéramos extendernos muchísimo, pero les voy a entregar como lo más esencial. Bueno, entonces, ¿cómo se las puede clasificar? Cosa importante, y que ya lo van a ver más adelante en urgencias, es que las fracturas pueden ser cerradas o abiertas o expuestas. ¿Qué quiere decir que es una fractura expuesta? Que se abre una herida hasta la piel que comunica al hueso, ¿sí? Que sea chiquita o grande la herida, para eso hay clasificación. En ortopedia creo que es de las especialidades que más clasificaciones tienen. ¿Listo? Entonces, de eso lo vamos a dejar ahí. ¿Hay clasificación de las fracturas expuestas? Sí. De momento, pues no quiero sobrecargarlos de esa información. Pero es una de las cosas importantes a tener en cuenta. Y esa clasificación no me la dan las imágenes, por eso tampoco se las traigo acá. Esa clasificación me la da la clínica del paciente, la valoración en el examen físico. ¿Listo? Bueno, el trazo de la fractura, ¿sí? Puede ser una lesión transversal, que yo vea ahí la línea negra de fractura, así como el vacío, ¿sí? Puede ser oblicua o puede tener un trazo espiroideo, ¿sí? Que el hueso se fractura como en una forma rotatoria. ¿Cuándo pasa eso? Cuando, por ejemplo, el paciente iba corriendo, mete el pie en un hueco, ¿sí? Y al tratar de sacarlo, se puede presentar una fractura. ¿Listo? Eso genera también lesión ligamentar. Completas o incompletas, eso pues ya lo mencionamos. ¿Listo? Entonces, aquí para mencionarles el término fisura, nosotros no lo utilizamos, que a veces eso lo mencionan por ahí algunos pacientes o lo han escuchado. ¿Listo? Hay fracturas completas o incompletas, desplazadas y no desplazadas. A veces suele haber confusión con eso, con la fisura, por eso yo no la utilizo. Fracturas del cartílago de crecimiento, sí. La fractura tanto afecta al hueso como afecta al cartílago. Pero el cartílago nosotros intuimos que hay lesión cuando la lesión es intraarticular, pero no la vamos a ver en radiografías convencionales. Si queremos verlo, tendríamos que solicitar una resonancia, ni siquiera tomografía para ver cartílago. ¿Listo? Y se puede dividir en fragmentos. Si yo tengo una fractura simple, quiere decir que el hueso se partió en dos, solo hay dos fragmentos. Si hay más de dos fragmentos, a eso se le llama conminuta o conminución. ¿Listo? Ahorita vemos imágenes. Complicaciones de las fracturas.
¿Cómo se puede complicar una fractura? Cuando no hay una adecuada consolidación, que en promedio son como 6 a 8 semanas, en la mayoría. ¿Listo? Segmentos que no se alinean y generan deformidad, se retrasa esa unión, no se une, hay necrosis avascular, que ya vimos como en esencia el mecanismo, y la infección del hueso, que es la osteomielitis. También la vemos más adelante. Junto con las fracturas hay que identificar también el término de luxación y subluxación, que también es fácil de tener en cuenta. Habíamos visto que muchos de los huesos tienen un contacto con superficies articulares, como la del hombro, la de la cadera, y cuando se pierde esa alineación, se sale completamente, eso se llama luxación. Cuando no se sale completamente, es una subluxación. ¿Listo? Frecuentes, estos se los van a encontrar, la luxación de la rodilla, sí o sí ustedes van a tener que reducirla en donde sea que estén. Esa es la más grave. ¿Le enseñan a uno a reducir luxación de la rodilla? No. ¿Es frecuente? No. ¿Sí? Pero es sencillo. Ya lo vamos a ver cuando veamos la próxima vez el tema complementario de esto, que es de artrosis, de infección, y vemos puros casos clínicos, de las cosas frecuentes, casos reales que yo tengo, que todos han pasado por el hospital. Del hombro, frecuente sí, grave no. Van a aprender a reducirla sí o sí. ¿Listo? Es en su rotación de ortopedia, por lo menos el hombro. La cadera, grave puede ser, frecuente no es frecuente, menos mal, reducción bien difícil. ¿Sí? Entonces, son como las más emblemáticas de todas. ¿Listo? Aunque ustedes pueden tener una luxación de falanges, ¿sí? Jugando, por ejemplo, baloncesto, van a coger el balón y dan el balón ahí, se luxan. Esa incluso el mismo paciente llega y se reduce ahí. ¿Vale? ¿Quién me da a mí el diagnóstico? La clínica y una imagen en la luxación. ¿Listo? Meta en el paciente luxado, reducirlo a toda costa. ¿Listo? Pues así se ve una luxación, pérdida de la relación articular, pérdida de la relación articular. Aquí además hay una fractura, si ustedes se dan cuenta, es la cortical, y aquí está interrumpida. Aquí también, ¿cierto? Es una fractura de la cabeza humeral. ¿Listo? Que ya la vamos a ver más adelante. Pero entonces, miren aquí la glenoides, yo la sigo, ¿sí? Está como sola ahí, el húmero ha abandonado el grupo. ¿Listo? Eso es lo que uno ve en una luxación. La meta en la luxación es, yo confirmo la lesión, lo reduzco. Si hay fractura, lo reduzco, sí. ¿Listo? Entonces, se les voy a mencionar cositas del tratamiento, a pesar de que ustedes no han visto ortopedia, porque cuando yo los vuelvo a ver en el internado, que yo no me especializo en este tema, pero tengo unos casos específicos para que el interno aprenda tanto el diagnóstico como el manejo, me doy cuenta que nunca se los han mencionado antes y son importantes. Entonces por eso trato de decirles que vayan teniendo en cuenta. Paciente que se luxa, se reduce, ¿listo? Se intenta al menos reducir, porque como les digo, la cadera a veces no es fácil reducir, toca como entre 3 personas. ¿Sí? Este es fácil de reducir, ¿cierto? Se puede infiltrar aquí el dedo del pie nomás, o ahí a nivel local, y yo simplemente le genero una fuerza en dirección contraria a la que generó la lesión. Entonces la dirección de la lesión es para acá, la reducción es para allá. ¿Sí? Entonces no tiene una técnica específica, ¿sí? No. El hombro sí tiene unas técnicas ahí descritas, por ejemplo la técnica de Kosher, que es como la más conocida, ¿vale? Y otras por el estilo. Otra vez, luxación del hombro. ¿Listo? Esta es la relación binumeral normal, que es después de una reducción, pero pues puede ser el antes también. Y aquí está la luxación. Por aquí está la glenoides y el húmero generó esa pérdida de relación articular completa. Aquí está la glenoides. Por ahí aparece el término esguince. El esguince es una lesión parcial o completa de los ligamentos, que con mecanismos de trauma pueden ser similares. Los esguinces no se ven en radiografías. ¿Listo?
Ahí era para mostrarles un esguince, pero ya me di cuenta que esa imagen no me sirve. Bueno, al analizar una fractura, ¿qué vamos a determinar nosotros por ahora que estamos empezando a estudiar esta parte? ¿Qué les recomiendo yo? Yo siempre les hago recomendaciones de plantillas. Hueso afectado, claro que sí. La localización, si es en la diáfisis, en la metáfisis, en la epífisis. Por ahora tengan en cuenta más diáfisis y epífisis. ¿Listo? La metáfisis habla de la zona de transición del hueso, ahí donde se forma el hueso nuevo, que en los adultos pues ya no se ve, en los niños sí. ¿Listo? La configuración de la fractura, es transversal, es oblicua, es espiroidea o espiral. La alineación de los fragmentos, ¿hay deformidad o no hay? A veces algunos se angulan, entonces yo alcanzo a ver la angulación, incluso se puede medir la angulación. Se acorta la extremidad, se rompe el fémur y queda acortado, queda como acabalgado le llaman, o queda distraído, queda lejana una de la otra, ¿vale? Posición, desplazamiento, puede haber un desplazamiento posterior, anterior, ¿listo? Todo esto nosotros lo vamos a cuantificar o lo vamos a describir en relación a la porción distal, ¿vale? Entonces, si yo tengo una luxación de la rodilla, tengo el fémur aquí quieto y la rodilla por acá, sería una luxación anterior, ¿vale? La porción distal es la que me da a mí el nombre o la característica a todas estas cosas, ¿vale? Esta es una tabla que les dice como lo mismo más o menos, ¿vale? Bueno, entonces ahora sí, empecemos con la descripción. Por ahí les tengo una plantilla que ayuda y quiero que se den cuenta de una cosa. Esta es una proyección del húmero, pero esta es una del codo, ¿sí? Entonces ahí está esa discordancia ahí. Hueso afectado. Listo. El trazo de la fractura, bueno, la localización sería la diáfisis, ¿cierto? Y el trazo de la fractura. Miren aquí cómo la fractura empieza aquí, ¿sí? Da como esta vuelta, ¿vale? Entonces, este suele ser el trazo espiroideo o espiral, ¿listo? Alineación, aquí miren que el hueso no está deformado, no está angulado, mantiene su alineación, no hay acortamiento. Lo que hay es un poquito de distracción porque se separan, aunque pues no es tan importante, eso es apenas normal, pues dentro de la fractura, ¿sí? Pero sí hay un desplazamiento posterior, ¿listo? Lastimosamente esta no es la proyección, por eso es importante la proyección adecuada para el hueso adecuado, ¿listo? Esa. Sí. Húmero. Entonces, una lesión en el húmero. En la diáfisis, ¿cierto? También se está comprometiendo la epífisis. Epífisis también. Pues oblicua, transversa, espiral. Transversa. Esa es más difícil de determinar ahí. ¿Sí? Se dicen que oblicua puede ser, si es transversa también puede ser, ¿listo? El desplazamiento, ¿para dónde se está dando el desplazamiento en esta imagen? Recordando lo visto. Epicóndilos, ¿cuál es el medial, cuál es el lateral? Este es el radio, este es el cúbito. Aquí está la fosa olecraniana, algo se alcanza a ver ahí. Anterior. Anterior. Entonces, esta me dice si medial lateral, esta me dice si es posterior o anterior. Aquí más fácil. ¿Cuál sería? Anterior. No, posterior. Listo, acuérdense que la porción afectada es la distal. Esto va para atrás. ¿Sí? A pesar de que este hueso, miren que genera como la imagen de que va para adelante. Pero la lesión es posterior, o sea, el desplazamiento posterior de esta fractura.
Acá, ¿sí? Este es este codo, ¿sí? Está como en esa posición, debe tener mucho dolor el paciente para que no la hayan podido tomar pues, en la posición más adecuada, 90 grados, ¿sí? Entonces, el desplazamiento es medial, ¿listo? Entonces, por eso les decía, es una imagen más compleja. Esa. El codo es como el más complejo para la determinación de las lesiones, pero en general ayuda mucho. Ese sí es un trazo transversal. ¿Sí? Miren que aquí está la lesión y por acá se salió, ¿sí? La epífisis, ¿sí? Del húmero, ¿vale? Entonces es un trazo transversal. ¿Listo? Lateral. Entonces, miren que la proyección AP no me ayuda mucho, me ayuda mucho a la lateral en este caso, pero ambas tienen relación, ¿cierto? Posterior. Y esta que es una proyección del brazo o del húmero, ¿sí? Ayudó bastante ahí. ¿Por qué? Porque esa parte pues también corresponde al húmero. ¿Listo? Se le tomó esta proyección para ver la parte proximal. Aquí hay cartílago de crecimiento. ¿Listo? No es fractura. Acá, esta sí es fractura y esto es cartílago de crecimiento, esta imagen de aquí, ¿vale? Un paciente muy joven. Una fractura del olecranon sin desplazamiento, que cuando el paciente se mueva, ¿sí? Genera una contracción del tríceps, este olecranon se va a pasar acá posterior. ¿Listo? Esta en su internado es la fractura mínima básica con la que van a poner una férula que se llama pinza de azúcar. Desplazamiento medial. Es una fractura de coles, ¿sí? Ah, Y en ortopedia se van a dar cuenta que hay muchos patrones de enfermedad. ¿Listo? Por ahora a mí no me interesa que se aprendan los epónimos, porque quiero que se den cuenta de una cosa. Aquí hay una fractura de trazo transversal de la epífisis inferior o distal del radio. ¿Listo? Que en la lateral tiene un desplazamiento posterior. Eso es lo que distingue a la fractura de coles. La deformidad que ustedes están viendo aquí en los tejidos blandos, que también se alcanza a ver, hace parecer a la mano ahí como un tenedor. ¿Sí? Entonces, pinza de azúcar. ¿Pero qué tengo que hacer yo? Tengo que reducirlo. ¿Sí? Mientras le pongo la férula lo reduzco, porque no me da mucho el solo ponerle la férula. Pues esa es la tarea del ortopedista, cuando ustedes estén rotando en ortopedia. Lesión. Accesorio. Hueso afectado. Cúbito. Ese es el cúbito, ¿sí? Esa es la apófisis estiloides del cúbito. Es una fractura transversal de la apófisis estiloides. ¿Listo? Entonces, estas apófisis estiloides sí es importante valorarlas porque suelen fracturarse. Bueno, aquí vean cómo cambia pues en una imagen de tomografía una fractura del radio. ¿Listo? Miren acá, esta es una fractura compleja, multifragmentaria, o sea, con minución, con minuta, ¿cierto? Y esta sería la reconstrucción 3D. Esto es como ir a abrir el hueso y ver lo que está pasando ahí de una forma más fidedigna, que ya habíamos visto que en tomografía se puede hacer la reconstrucción. ¿Necesario? No es necesario reconstruirlo. El tratamiento, solo con esta imagen uno dice, eso ya es quirúrgico. ¿Sí? El paciente tiene su férula, sí, de forma temporal mientras se lleva a cirugía. ¿Vale? Está mejor. ¿Está lesionado todo el hueso o parte del hueso? Parte del hueso, ¿cierto? Miren que esta cortical de acá se conserva y esta que está fracturada. Incompleto.
Esa es la famosa fractura en tallo verde. Entonces, en unas épocas anteriores, pues para calentarse, me imagino que en la cocha tocará hacerlo virtualmente. Usted va, corta su tronco, ¿cierto? Lo guarda ahí como apila la leña, y cuando necesita pequeños troncos, pues los parte, ¿cierto? Y los echa al fuego. Entonces, los tallos que se han mojado y que estaban verdes, ¿sí? Al partirlos, queda una parte ahí como que se dobla, que no se rompe de entrada, ¿cierto? Entonces, esto es muy frecuente en los niños, ¿sí? Los niños se fracturan en tallo verde, no todos, obviamente, ¿sí? Pero los huesos largos tienden a tener esa configuración. Entonces, igual aparece dolor, deformidad, dolor, edema y limitación funcional. Lo llevan y le toman esta imagen. Si ustedes lo dejan a un niño así, ¿sí? El proceso de neoformación ósea va a hacer que esto se tarde entre 8 a 12 semanas en recuperarse, ¿sí? Y esto de acá siga creciendo normal. Entonces este hueso, en vez de quedar alineado, va a estar deforme. Entonces una fractura en tallo verde toca fracturarlo todo, alinear y así se corrige. ¿Listo? Esa es la importancia pues para la especialidad. Si no, a usted le queda por ahí una saliente ahí deforme. El hueso se va a reparar, pero pues a veces no es como nada estético tener ahí una saliente de un cúbito, un radio, pudiendo pues tener un adecuado crecimiento. ¿Listo? Miren esta sutil fractura del hueso escafoides. ¿Listo? Con el escafoides se presenta mucho eso, ¿sí? Básicamente, usted tiene su trauma con la mano abierta, con los huesos del carpo, se lesiona y a veces no se ve nada en la radiografía. Está bien difícil de hacer el diagnóstico. Clínicamente uno se puede ayudar porque presiona la tabaquera anatómica, duele. Presiona la eminencia tenar, duele. Y presiona el primer dedo contra la eminencia tenar, ¿sí? Duele. Eso es como el diagnóstico clínico de la fractura del escafoides. Si usted no ve nada aquí, ¿cuál sería el paso a seguir? Tomografía. Y está la sospecha, TAC. ¿Listo? Entonces, tomografía. Eso se está haciendo hoy en día, ¿vale? ¿Por qué? Porque si hay fractura, realmente ahí se produce una necrosis vascular, después le queda un hueco ahí en la mano y no la puede mover bien. ¿Listo? Y la mano es bastante importante. Después una artrosis. Miren esta. Entonces, la frontal sí me muestra una lesión ahí como toda rara. Mira, aquí hay solución de continuidad, parece que hubiera un fragmentico ahí. ¿Listo? Pero miren la lateral como si se ve de bien, ¿vale? Ahí no hay desplazamiento. Entonces, hay un trazo oblicuo, ¿listo? Y una angulación. Por ejemplo, aquí es importante la angulación. Esa es la famosa fractura del boxeador inexperto. ¿Listo? Entonces, ¿por qué boxeador inexperto? El boxeador experto, ¿sí? Golpea con toda la mano, sobre todo con esta superficie que tiene huesos, los interóseos, y están ahí fijos. Entonces traten de mover ahí pues los metacarpos del segundo y tercer dedo. En cambio muevan los del cuarto y el quinto, se mueven así, tienen que moverse, si no pues tienen que alguna artrosis, ¿vale? Pero en general se deben mover. Entonces, el boxeador experto llega y lo golpea de frente a usted y lo noquea, ¿sí? El inexperto no logra conectar ese golpe, ¿sí? Entonces termina el movimiento, ¿sí? Mientras vuelve el brazo, golpea, puede golpear una superficie dura, ¿sí? Que el otro se le quitó ahí, golpeó la pared, ¿listo? Entonces ahí es que se produce la fractura. Es un mecanismo conocidísimo, ¿sí? Y entonces ustedes de entrada pueden llega un paciente joven y dice, no, es que yo me caí. ¿Sí? Esa no es el mecanismo de trauma, ¿sí? Entonces uno empieza a sospechar cosas a partir de eso. ¿Listo? Entonces ahí está. La angulación es importante, ¿por qué? Porque de acuerdo al grado de angulación se le ofrece al paciente tratamiento quirúrgico o tratamiento conservador con férula. ¿Listo?
Por ejemplo, en este caso, si supera los 40 grados de angulación, es mejor ponerle ahí una placa. ¿Listo? Entonces, 0 grados, 10, 20, 30 y 40, por ejemplo. ¿Listo? Fractura de la base de la primera de la falange proximal del quinto dedo, ¿vale? Transversal también. Usualmente las intraarticulares suelen requerir tratamiento quirúrgico. Entre más distal sea, menos necesidad de tratamiento quirúrgico. Pero para eso hay una clasificación que se llama AO, que es como la más conocida. Entonces, me olvidé de hacerle esta recomendación al grupo pasado, pero hay una aplicación, creo que estaba para Android y para ellos, que se llama así: AO Surgery, cirugía reference, ¿sí? Entonces también está ahí en Google, en el computador, donde ustedes pueden entrar, buscan el esqueleto axial, también la columna, buscan la lesión, bien sea luxación o fractura, escogen la fractura que se adapte pues a la imagen de su paciente, y ahí les dice cuál es el tratamiento de elección, las ventajas, las desventajas y el nivel de evidencia. ¿Listo? Eso les va a servir en ortopedia. Fractura de la falange distal. Esta, mírenla. Pareciera que es anterior. Cuando ustedes no vean eso, no describan esa parte. ¿Listo? Anterior y posterior se ve en la lateral. Esa es frontal. ¿Listo? Entonces ahí sería el desplazamiento lateral o medial, que no tiene. ¿Sí? No. Pero lo que sí se ve es la fractura también en un trazo espiroideo aquí. ¿Listo? Este es un mecanismo de trauma complejo, había atrapamiento de la rodilla y toda la cosa. Importante de este, ver la perfusión distal y sobre todo signos de choque del paciente. ¿Listo? Famosa esta porque es una fractura muy frecuente en los abuelitos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con estas? El riesgo es de necrosis avascular, ¿vale? Esta es una fractura, como vamos de trocánter a trocánter, trocánter menor quedó por acá, intertrocantérica, ¿vale? Hay fracturas basilares, que significa cuello, ¿cierto? Y fracturas de la cabeza del fémur, y hay una clasificación amplia para esto. En general, el tratamiento de las fracturas de la cadera por el riesgo de necrosis, está la arteria que está seccionada, ¿sí? Es quirúrgico. ¿Listo? Entonces, si un paciente tiene fractura de cadera, un abuelito tiene fractura de cadera y no se opera, se muere en el siguiente año. Eso es lo que hemos visto por la inmovilidad y pues la morbilidad que conduce eso. Entonces, por eso ustedes van a ver a las ortopedistas que en medio de todo buscan no operarlo, pero las fracturas de cadera sí buscan operarlas. Entonces es más fácil coger, cortar aquí, sacar todo esto y poner una prótesis ahí que se llama Thompson, o bueno, eso hay varias ahora. ¿Listo? Y con eso el abuelito, si bien tal vez no camine, sí queda móvil para continuar con algunas de sus labores. Si fuera un paciente joven, ni que más se diga, hay que operar. ¿Listo? Pero pues esto a veces requiere como un grado de osteopenia, de debilidad de ese hueso, porque este es un hueso pues bastante, de un calibre importante, no es fácil que se fracture. ¿Listo? Miren aquí una fractura, ¿sí? Y aquí va la espina tibial, se perdió ahí, ¿cierto? Entonces, como es intraarticular, esto es quirúrgico, seguramente para allá hay más lesión, ¿vale? Esta es una fractura también del fémur distal, y estas son las superficies, las áreas de crecimiento óseo, no son fracturas, esto es un niño. La clasificación para las fracturas de los cartílagos de crecimiento se llama Salter-Harris, ¿vale? En ortopedia, esas clasificaciones que les estoy mencionando, sí se las van a preguntar. Este es un clavo endomedular, el equivalente pues, a los dispositivos, que habíamos visto clases de dispositivos. En general en ortopedia uno no se sale de clavos, de tornillos, de placas
Entonces eso es así como la mecánica o la albañilería en general, ¿sí? Los elementos que se utilizan para poner todo esto son elementos de albañilería, son brocas, son percutores, martillos, cosas de esas, ¿listo? Ahí, profe, ahí sería medial o desplazamiento lateral. Entonces aquí En el sería peroné. lateral, En el peroné. ¿cierto? Porque estamos en una frontal, miren aquí. Y acá podríamos hablar de anterior y posterior. En el peroné, ¿cuál sería ahí? Entonces, aquí sería medial. Ah, ya. ¿Listo? Porque es la parte distal. Miren que al peroné nadie le hace caso. ¿Sí? Ah. El peroné pues no tiene mayor importancia. Es la tibia. ¿Sí? Esa es una cosa evolutiva. ¿Sí? El peroné sí es importante aquí, pero cada vez va perdiendo más importancia. Pues eso en unos miles de años es probable que el peroné tienda a desaparecer o a formarse aquí otro tipo de estructura. ¿Listo? Bueno, a ver, ¿qué me faltaba decirles? Esta fractura, pues esta ya es la corrección, ¿sí? Miren que aquí genera un fragmento como con una superficie plana, así que tiene, ese es un fragmento en ala de mariposa, ¿listo? Pero en general, la conminución es lo que yo quiero que identifiquen. Más de 2 fragmentos con minuto, ¿listo? Fractura del tobillo intraarticular, ¿cierto? Fractura de la epífisis del peroné, ¿cierto? O podrían decir del maleolo lateral, es quirúrgica por ahora, ¿vale? Miren una fractura oculta, paciente con clínica de fractura con esta radiografía. Ah, no, usted no tiene nada, va a la casa, sigue con dolor, ¿vale? Entonces, como sigue con dolor, se tomó la decisión de realizarle de una vez una resonancia. Entonces, en la resonancia, vean cómo se ve la cortical, se ve negra. La resonancia no es para ver cortical, ¿vale? Lo que se veía si era una disrupción, esto es entre las trabéculas, ¿sí? Esto es hueso esponjoso, ¿vale? Donde si estaba esa fractura, es una fractura oculta. Realmente eso les pasará por ahí uno en 10.000, pues es muy poco probable. Aunque hace poquito me pasó con un médico precisamente. Fractura de la base del quinto metatarsiano, habíamos dicho que usualmente es una avulsión por el ligamento de disca. ¿Listo? Entonces ahí está. Frecuente, mecanismo moto. Complicaciones. De esto yo les voy a hacer una clase más la próxima vez para hablar un poquito de lo que es la artrosis, la artritis y la osteomelitis, y hacemos ejercicios, ¿vale? Ejercicios de esto que me interesa que aprendan a hacer unos diagnósticos muy específicos, ¿vale? Y les dejo estos ejercicios cuando les suba a la plataforma. Esto tiene un nombre especial, hay 3 lesiones aquí en ese codo. Tratamiento de esta lesión, este ya lo vimos. Esta, ¿cómo se llamaría esta lesión? Más allá de eso. Fractura con desplazamiento. Entonces, tengan en cuenta la definición de luxación y subluxación. Luxación, pérdida de continuidad de la Ahí articulación. está total. No, Ahí está total, miren, aquí están las Sí, platillos muchas tibiales y por acá Otro lado. el fémur. Luxación. ¿Sí? Entonces la tibia, luxación, pero pues pongámosle más nombre. Ahí también es distal y así, o Aplica lo mismo. anterior. Anterior de la tibia. Anterior de la tibia. Esto es una verdadera emergencia, como les decía. Sí. ¿Listo? ¿Por qué? Porque Porque miren vas- aquí quién está pasando. Entonces, si yo mantengo esa luxación, el paquete vasculo nervioso, la arteria aquí ya poplitea, se puede seccionar y se pierde la extremidad que terminará amputándolo al paciente. Entonces, cuando ustedes encuentren esto, reduzcan. Entonces yo les decía, nadie le enseña a uno a reducir una rodilla, pero en general es relativamente fácil. Yo tengo que llevar no al fémur, sino a la parte que está lesionada en una dirección contraria a la que generó la lesión.
Entonces van a encontrar con una tibia acá adelante, ¿sí? Si pueden le ponen analgesia al paciente y hay que llevarla así. Y ahí se inmoviliza y después se le estudia, obviamente, si hay lesión acá. Pero si se hace la reducción más temprano que tarde, pues el riesgo de que haya una lesión de la hipoplitea es mucho menor, ¿vale? Porque sí hemos visto pacientes que terminan amputados por la sola luxación. ¿Listo? El último, ya para irnos. Radio. Miren aquí este saliente ahí, como un abombamiento. Esto también es de un niño, miren aquí esto es cartílago, está en crecimiento. Fractura discontinua. Bueno, Incompleta. entonces, junto con las fracturas en tallo verde de los niños se suelen impactar, eso le puede pasar también a un adulto, y generan ese abombamiento. Por aquí hay una línea de fractura que es diferente, es como más esclerótica, ¿sí? Queda así como que se impacta sobre la misma y se sale ahí, se sale como un pedacito de hueso, queda bombado. A esas fracturas se llaman fracturas en rodete o fractura en torus. ¿Listo? Entonces, leño verde, rodete. Y listo. Esto se los voy a dejar ahí para que lo vayan desarrollando. ¿Qué músculo, qué tendón genera la abulsión aquí de esta zona del ilíaco, de este hueso del ilíaco? Eso se los dejo de tarea. ¿Qué ligamentos? ¿Cuál sería el mecanismo de lesión? Listo, chicos, hemos terminado por hoy. Nos vemos la próxima vez. Hacemos ejercicios, terminamos de ver la parte de extremidades y unos